Hola, bienvenidos. Bien, hoy vamos a hablar de la postura corporal y cuál es la adecuada u óptima postura para mantener una buena salud. Entonces, tenemos en cuenta que nuestro cuerpo es un organismo formado por sistemas, estos por órganos y estos están interrelacionados y envueltos por una estructura, un tejido que conforma otro sistema que es el tejido facial y todo conforma una unidad. Y esa unidad debe estar interrelacionada en equilibrio para justamente que nuestro peso, nuestra carga, el centro de gravedad caiga en una buena base de sustentación. ¿Qué forma nuestro cuerpo? Bueno, la estructura que sería la anatomía hacia una función y está totalmente esa estructura y función interrelacionadas en un equilibrio totalmente dinámico. ¿Bien? Entonces, los sistemas que conforman a nuestro cuerpo, recordemos, tenemos el sistema esquelético, muscular y todos los órganos contenidos en nuestro interior, protegidos por este sistema musculoesquelético también, y además de contenerlos, los protege. Y además de protegerlos, le da un sostén. Y ese sostén tiene que ver con la continuidad que le da ese tejido de envoltura, y no solamente el tejido facial que llamamos antes, sino también por afuera, que nos relaciona con el medio, nuestro sistema tegumentario, o sea, la piel. ¿Bien? Entonces, eh, para que haya equilibrio en este sistema muscular, las riendas musculares que nos conforman tienen que estar justamente con un tono adecuado para mantener dentro del centro de nuestro centro de gravedad dentro de la base de sustentación. La base de sustentación cuando estamos de pie son justamente nuestros pies y en el centro entre ambos debería caer nuestro centro de gravedad, o sea, en equilibrio nuestro peso corporal. Si todo está equilibrado, no solo van a estar bien y saludables nuestras articulaciones, sino también los órganos que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque a esta estructura musculoesquelética están fijados esos órganos para justamente que realicen su función. Entonces, si miramos bien ahí en la imagen, vamos a ver que por dentro y en la línea media tenemos desde la base del cráneo y pasando por el diafragma y hacia abajo en la columna lumbar y después ya continuando hacia el resto del miembro inferior, tenemos que están conectados hacia arriba con todo lo que envuelve el corazón, tubo laringofaringio y hacia abajo con la musculatura, en principio desde el diafragma a la columna y de ahí se continúa con otros músculos, como por ejemplo el psoas que va hacia el miembro inferior y de ahí se interrelaciona con todo nuestro miembro inferior. Entonces, ese es el eje central, que no lo vemos, pero si nuestra postura es la adecuada, la óptima, estaría alineado en eje y a la vez los órganos contenidos. También es importante tener en cuenta que a nuestra postura la influye la emoción. Entonces, depende de nuestro estado de ánimo, vamos a tener una postura más en la que predominen los músculos de la zona posterior, haciendo las veces de, como en la figura, como en el gráfico que vemos ahí, se le llama la postura del tarzano, el extrovertido, en que predomina toda la musculatura posterior, o pensando en emociones como que es de cierre, más de timidez, o de miedo, o de angustia, donde lo que predomina es una cadena muscular anterior, donde todo es el encogimiento, de cierre, ¿bien? Entonces, ya esa situación predispone al sistema musculoesquelético en una postura inadecuada, pudiendo ser pasible de sufrir dolor, pero también a la función de los órganos, como vamos a ver ahora por su relación. ¿Bien? Entonces, si vemos cómo
este sistema por afuera, nuestros huesos, músculos y articulaciones, contienen y dan protección a los órganos que están internos. A nivel craneal, pensemos en el cerebro. A nivel abdominal tenemos bien posterior todo lo que sería el sistema urinario, y más bajo a nivel pélvico el sistema urogenital, en definitiva. Y después, un poquito más anterior, en la zona abdominal, tenemos, como se ve en la imagen, todo el sistema digestivo. ¿Bien? Y en la parte torácica, ahí también, como se ve en la imagen, tenemos al corazón y pulmones. Más allá que tenemos parte del sistema digestivo, como el esófago, por ejemplo, en ese mismo nivel. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque una buena postura, una óptima postura, donde nuestras relaciones articulares, musculoesqueléticas, estén en el espacio adecuadamente posicionadas, no solo va a beneficiar a nuestras articulaciones todas, sino también a los órganos que contienen. Porque si hay un desequilibrio, esos órganos no estarían en una posición y espacio adecuado para su correcta función. ¿Bien? Entonces, podemos pensar a estos sistemas, el cuerpo en sí, en parte como continente, todo este sistema músculo, ósteo, artro, ligamentario, ¿bien? O sea, todo lo que es hueso, músculo, articulaciones, desde donde se sostienen los órganos, como continente. Y en el caso de los órganos y elementos vasculares, en definitiva, lo que hace nuestra función vital, sería el contenido, ¿bien? Está protegido. Entonces, esta relación continente-contenido, si está en equilibrio, hablamos de buena salud. Ahora, si hay desequilibrio, porque la postura no es la óptima, entonces va a haber síntomas. Y esos síntomas justamente van a ser el dolor. ¿Bien? O también disfunciones viscerales. Por ejemplo, acidez o reflujo gastroesofágico, ¿bien? O dificultad o trastornos gastrointestinales en el tránsito intestinal. Todo por una situación de relación continente-contenido, estructura-función, que cuando no es la adecuada o está desequilibrada, vamos a ver ahora en el ejemplo. ¿Bien? Entonces, esta sería la postura en equilibrio adecuada. Cada uno tiene su postura óptima, por eso no tanto hablamos de lo correcto, sino de lo óptimo, lo mejor, la mejor posición para cada uno en el espacio, y la descarga en nuestra base de sustentación, que son los pies. Ahora, cuando hay desequilibrio, puede pasar que ese desequilibrio sea un poquito más posterior o sea más hacia anterior. Entonces, ahí vemos en los gráficos, por ejemplo, que si el desequilibrio es posterior, ya la zona de cavidad torácica está diferente. Si tenemos esa posición de antepulsión de cabeza y cuello y encogimiento de hombros o adelantamiento de hombros, entonces el espacio interno hacia los pulmones y el corazón no va a ser el mismo, y ahí podemos hablar de capacidad vital pulmonar, o que el órgano corazón no estaría desarrollando su función completamente por simplemente un espacio físico y una relación anatómica con el continente. Entonces, lo mismo a nivel visceral, por ejemplo, en la situación de desequilibrio hacia anterior, en donde vemos que en el gráfico se ve cómo el peso de las vísceras cae más hacia nivel del perineo, o sea, entre lo que es la zona genital y anal, y como la carga ante esa situación postural es en esa zona, es más pasible a largo plazo de sufrir prolapsos. ¿Bien? Entonces, la postura no solo tiene que ver con lo osteoarticular y dolores en el cuerpo, en la parte externa, como cervicalgia, dolor a nivel del cuello, o digamos lumbalgias, que es lo más frecuente que vemos en la población, sino también
alteraciones en la función de órganos internos, como los ejemplos que describimos. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante que nuestra postura sea la correcta, sea lo que sea la cual actividad hagamos a lo largo del día, sea deportiva, sea una posición sentada mucho tiempo, o de pie, o caminando. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ayudar a nuestra salud a no sufrir justamente síntomas como el dolor o algunos de los trastornos como referí antes. La buena noticia que creando hábitos de movimiento con ejercicios, estos ejercicios incluyen estiramiento, manteniendo posturas adecuadas y movilizando nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de personas que trabajan sentadas muchas horas, cada 20 minutos hacer lo que llamamos micropausas, o sea, simplemente levantarse, moverse, estirar los brazos, quizás mover la cintura. Bueno, hay muchos ejercicios, pero que implican salir de la posición sentada, realizar movimiento y volver a la actividad, de tal manera que no haya algunas disfunciones que generen síntomas. Entonces, de esa manera, nuestro organismo va a estar contento por adentro y por afuera. Bueno, espero le haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.